definimos variables aleatorias discretas, dijimos que eran aquellas que tienen un conjunto de valores finito o infinito pero numerable. La Poisson es un caso, una distribución discreta cuyo conjunto de valores es infinito numerable, ¿sí? O sea, en realidad el conjunto de valores son los naturales agregado el cero, ¿sí? Este sería el conjunto de valores de la Poisson. Y así con cualquier Poisson, porque si, las Poissones cuentan eso, el total de ocurrencias de cierto evento en determinado tiempo o también en determinada área. Si estoy contando el total de árboles de cierta especie en un terreno de 1 metro cuadrado de superficie. O sea, ahí cuál es lo que estoy contando, árboles de determinada especie. ¿Sí? Esa también, digo, es Poisson. Y el rango o el conjunto de valores también es este. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver si... ¿Y entendieron bien el concepto de variables de Poisson? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se, que las variables con distribución de Poisson tienen un parámetro? Si los parámetros de una distribución definen exactamente a la distribución. Conociendo yo los parámetros, por ejemplo, en una binomial, tiene dos parámetros, ¿no? El n y el p, la probabilidad de éxito. Yo conociendo esos dos parámetros, conozco perfectamente la distribución. Conozco perfectamente la esperanza y la varianza también. Y en la Poisson, en cambio, hay un solo parámetro. Si ese parámetro, que se suele representar por lambda, si yo digo x tiene distribución de Poisson con un parámetro lambda. Este parámetro lambda tiene que ser positivo y representa el promedio de ocurrencias en ese tiempo. O sea, por ejemplo, acá, el total de personas que llegan al banco o a la ventanilla en 10 minutos. Entonces yo digo, bueno, si hay un promedio de 20 personas que llegan en 10 minutos, el lambda es igual a 20. O sea que el lambda en una Poisson representa el promedio de ocurrencias de ese evento, o la esperanza de la variable. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahora, hay una propiedad muy importante relacionada con las variables de Poisson, que es lo que se llama proceso de Poisson. ¿Sí? Que es lo que les cuesta un poco más. O sea, el proceso de Poisson es como una familia de distribuciones de Poisson, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, en principio, supónganse que esta X cuenta el total de personas que llegan a la ventanilla del banco en 10 minutos. Entonces yo para el proceso de Poisson, porque me resulta más fácil, pongo como subíndice de la variable en el nombre el tiempo que estoy considerando, ¿sí? O sea, cuento el total de personas en 10 minutos, eso lo hace X10. Ahora, y digo que X10 tiene esta Poisson con lambda igual a 20. Si yo quisiera contar el total de personas que llegan a la ventanilla del banco en un minuto, la llamo X1. O sea, esta es lo mismo, total de personas, etcétera, etcétera, que llegan a la ventanilla en un minuto. ¿Sí? Esta X1 también es Poisson, eso es lo que me dice el proceso de Poisson. Es Poisson, pero lo que me cambia es el lambda, o sea, es el promedio de personas que llegan en ese tiempo que ahora estoy considerando que es un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese lambda? Con una regla de 3. Si en 10 minutos, ¿sí? El lambda era 20,
o sea, o el promedio de personas que llegan es 20 en 10 minutos, el promedio de personas que llegan en 1 minuto es 20 dividido 10, o sea, 2. ¿Sí? Y si considero cualquier lapso de tiempo de t minutos, entonces la llamo xt, o sea, total de personas que llegan en t minutos, siempre, bueno, siempre a la ventanilla del banco, acá no lo puse en la definición, pero se supone que es así. Si considero ese periodo de tiempo, ahora un t cualquiera, el proceso de Poisson me dice que xt tiene distribución de Poisson. Y el parámetro de esta Poisson se calcula con una regla de 3. O sea, si en 1 minuto el promedio de personas es 2, en t minutos el promedio de personas que llegan es 2 por t. ¿Sí? Es proporcional. Entonces, digamos, por eso siempre conviene por ahí pensar en el parámetro o en el promedio del tiempo unitario, en este caso de 1 minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese parámetro del tiempo unitario, este 2 o este 2, es lo que se llama la tasa del proceso. ¿Sí? O sea que la tasa del proceso de Poisson es el lambda, digamos, el parámetro de la Poisson x1, o sea, de la Poisson en el tiempo unitario, ¿sí? La tasa es entonces el parámetro de la variable aleatoria de Poisson que cuenta el fenómeno que estoy contando, en este caso las personas que llegan, en el tiempo unitario. O sea, en tiempo unitario, considerando, ay, se me abrió una ventana, considerando las unidades, bueno, ahora no me escribe, considerando las unidades del tiempo que se están considerando. O sea, acá las variables aleatorias, el tiempo se está midiendo en minutos. El tiempo unitario me refiero a 1 minuto. Lo podría haber contado en horas, si me lo hubieran definido así. Lo puedo trasladar a horas, pero ahí ya me cambia la tasa. Porque si yo mido el tiempo en horas, ¿sí? El proceso de Poisson está medido en horas, entonces la tasa es el promedio de personas que llegan en 1 hora, ¿sí? Y en 1 hora va a ser 2 multiplicado por 60, o sea, en ese caso sería 120 la tasa, porque el tiempo lo estoy midiendo en horas, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Con esto tienen que tener cuidado, ¿sí? Y bueno, y a partir de una vez que yo ya identifico la variable que me interesa, porque por ejemplo, supónganse que en este mismo ejemplo me están preguntando, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 minutos lleguen exactamente 8 personas? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que plantear? Este evento, de que lleguen exactamente 8 personas. Me están preguntando la probabilidad de ese evento. O sea que, ¿qué variable tengo que definir? ¿Cuál de todas las variables del proceso de Poisson es la que me interesa? La que cuenta el total de personas que llegan en 5 minutos. ¿Sí? Ese es el lapso de tiempo que estoy analizando, 5 minutos. O sea que es, según la notación que yo estoy usando, es la x sub 5. ¿Sí? En 5 minutos. Acá
definí xt en general. Mi t ahora vale 5, quiere decir que esta x5 es Poisson, ¿con qué parámetro? 2 por 5, o sea, 10. Y me están preguntando la probabilidad de que x5 sea exactamente igual a 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Bueno, es una probabilidad puntual, porque es exactamente igual. Entonces aplico la fórmula de la Poisson. ¿Sí? La recuerdo acá en un costadito. Si yo tengo una Poisson que tiene parámetro lambda, la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a un k es e a la menos el parámetro lambda por lambda elevada a la k sobre el factorial de k. Bueno, aplico esta fórmula, pero el lambda ahora vale 10, acá lo tengo, y el k, donde estoy evaluando la probabilidad, es 8. Entonces es e a la menos 10, 10 a la 8, sobre el factorial de 8. Y hago esta cuenta en la calculadora y tengo un número entre 0 y 1. ¿Sí? Si me hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que en 11 minutos, no voy a poner 11 porque quiero poner que me dé un parámetro que esté en la tabla. Que en 8 minutos, espero que lleguen a lo sumo 10 personas. Bien. ¿Cuál es la variable que tengo que considerar de todas las del proceso de Poisson? La que cuenta en 8 minutos, o sea, la que yo llamé x8. Es Poisson, porque cada vez que estoy contando el total de personas que llegan a la ventanilla, no me importa en cuánto tiempo, es Poisson. Ahora, el tiempo que estoy considerando me interesa para saber cuál es el parámetro. Acá lo tengo en general escrito. Para t igual a 8, ¿cuánto va a ser el parámetro? 2 por 8, 16. ¿Y qué me están preguntando? La probabilidad de que en esos 8 minutos lleguen a lo sumo, como mucho, 10 personas. 10 o menos. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la función de probabilidades acumuladas, ¿sí? Que la llamábamos f grande, evaluada en 10. Y es lo que me da la tabla, si tengo el parámetro en la tabla, ¿sí? Entonces, tendría que ir a la tabla o o lo hago la cuenta en la aplicación de celular, ¿sí? Si uso la tabla, no sé si ustedes la tienen a mano, si alguno de ustedes la tiene a mano. Yo creo que la habría. A ver, voy a dejar de compartir para ver si la encuentro, la tengo. No, ¿dónde está? A ver acá. Esta es la práctica. Acá. ¿Ahí la están viendo? Sí, sí. Busco la de Poisson porque esta es la de binomial. La de Poisson está más abajo. Ay, justo 16 no estaba en tabla, bueno. Porque fíjense, acá tengo, voy a marcar un color. Acá tengo
acá en esta fila tengo que buscar el lambda, ¿verdad? Y tengo lambda 10 o lambda 15 y lambda 20, no tengo 16. Si tuviera el 16, ¿sí? Si supónganse que tuviera por acá el 16, tengo que pararme en esta columna y dijimos la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Acá están los valores de x o donde estoy evaluada la acumulada. Tengo que buscarla en la fila del 10 y venir acá y buscar la probabilidad que tendría por acá. Pero justo 16, pensé que iba a estar en tabla, pero no está. Y el valor que me dé esta tabla directamente ya es la suma de todas esas probabilidades hasta 10, ¿sí? Supónganse que el parámetro hubiera sido, hubiera sido 10, o sea que me hubiera interesado la probabilidad de que x5, porque la que tiene parámetro 10 es x5, ¿sí? Porque el parámetro es 2 por la cantidad de tiempo que estoy considerando. Entonces, esta x5 es Poisson 10. Supongamos que me hubiera interesado calcular la probabilidad de que x5 fuera menor o igual que 7. Entonces, me paraba en esta columna, la del 10, y acá en la primera columna busco el 7. Y entonces la probabilidad buscada es esta, 0,22. ¿Sí? Esa probabilidad en realidad es directamente entonces 0,22. Si yo hubiera tenido que hacer esta cuenta a mano, ¿qué hubiera tenido que hacer? Sumar todas las probabilidades de todos los valores que la variable puede tomar menores o iguales que 7. Acuérdense que el conjunto de valores, dijimos, de la Poisson es desde 0, 1, 2, etcétera, 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 todos los enteros positivos. Entonces, si yo quiero sumar hasta 7, tengo que sumar desde 0 hasta 7, o sea, tendría que sumar la probabilidad en 0 más la probabilidad en 1 más la de en 2, así, etcétera, hasta la de 7. ¿Sí? Eso es un cuenterío, y en cada uno de estos términos tendría que aplicar la fórmula del E a la menos el parámetro, el parámetro a la K sobre K factorial. Para eso está la tabla entonces. O la aplicación del celular, que es fácil de usar. ¿Sí? Graciela en el PowerPoint lo explica. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver a la pizarra. Bueno, esta no está en tabla, la busco en la aplicación del celular, y en la aplicación del celular tienen que poner la distribución de Poisson. No sé si ya la usaron la aplicación. El lambda en este caso dijimos 16. La probabilidad, ¿ven ahí? Si yo les muestro el celular. Un poco más arriba debería ser. Ahí. Más Yo por cerca. acá no me veo porque estoy. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, acá tienen que marcar la probabilidad de que x sea menor o igual. ¿Sí? No sé si la marqué bien. Y acá poner el número 10. Y ahí da, el valor es, bueno, casi 0, es 0. No, esperen, me parecía raro, porque acá en el parámetro puse 161, tipié, se me escapó un 1. 10, da 0,0774. 0,0774. Sí, la aplicación del celular es bien fácil. Si no tienen la tabla, o si tienen que calcular otro tipo de probabilidades, o que no está el parámetro en la tabla, como en este caso. Y si tuviera que calcular la probabilidad de que x sea mayor, ¿no? Sigamos con x8. Si tuvieran que
en 8 minutos sea mayor que 5, ¿sí? ¿Cómo harían? ¿Qué probabilidad es esta, verdad? Entonces, acá, o voy al celular, a la aplicación del celular, y fíjense que la aplicación del celular me permite calcular. Escribo acá. La app permite calcular probabilidades por menores iguales, probabilidades por mayores iguales o probabilidades puntuales. ¿Sí? Entonces, esta no podría ir y poner el 5 con un mayor igual porque estoy hablando de mayor estricto. Se trata de variables discretas que hay que tener cuidado con los mayores o mayores iguales o los menores y menores iguales, ¿sí? Porque las probabilidades puntuales son no nulas. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de continuas, decir, ahora seguramente si vieron los videos nuevos, no sé si han tenido tiempo, decir que una variable continua, la probabilidad de una variable que es continua sea mayor que 5, por ejemplo, es lo mismo que, es la misma probabilidad que decir que la continua es mayor o igual que 5. No hay, las probabilidades exactas valen 0 en el caso de continuas. Entonces no me preocupo demasiado con las desigualdades, si son estrictas o no. En el caso de discretas, no, tengo que tener cuidado. Entonces, decir que X8 es mayor estricto que 5, si voy a usar la aplicación del celular y quiero usar la parte de mayor igual, ¿sí? ¿Qué tendría que poner acá? Decir que es mayor estricto que 5, una variable de Poisson, es lo mismo que decir que es mayor o igual que quién. Acordándonos en el rango de una variable, el de Poisson, ¿no? Del conjunto de valores. ¿Cuál es el número inmediatamente superior que toma una variable de Poisson? Inmediatamente superior a 5. ¿Qué les parece? ¿Cuál dijimos que era el conjunto de valores de una Poisson? En este caso estoy considerando la X8, dijimos que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decir que una variable que es Poisson es mayor estricto que 5, es decir que es mayor o igual que ¿quién? Que 6. Que 6. ¿Sí? Esa que le sigue. Entonces voy a la aplicación del celular, pongo el lambda correspondiente, que en este caso es 16, pongo el x igual a 6 y la opción de que calcule probabilidad por mayor o igual. ¿Sí? Eso es y bueno, y se fijan cuánto da. Si voy a usar la tabla, esto lo hago con la app, ¿no? Y me fijo, si quieren me fijo lo que da y después lo verifican. Por mayor o igual que 6. Da 0,99862. Si tuviera el parámetro en la tabla, esta probabilidad, para calcular esta probabilidad, lo que hago es por el complemento. Por la propiedad del complemento, esto es 1 menos la probabilidad de que ocurra qué cosa. Lo contrario a esto. O sea, que la variable sea, ¿qué es lo contrario a que sea mayor estricto que 5? Menor igual que Fíjense en el 4. rango. Si no es mayor estricto que 5, es menor igual que 5. Ojo con estos complementos, ¿eh? No es menor estricto. El complemento de mayor estricto que 5 es menor igual que 5. Y esto es 1 menos es la acumulada de esa variable en 5. Y si el parámetro está en la tabla, ¿sí? Si el parámetro está en tabla, cosa que en este con el 16 no nos pasa, pero bueno, es para que sepan en general cómo tienen que proceder, busco f en 5 en tabla y hago la cuenta, 1 menos el valor de tabla.
¿sí? Y si no tengo ni aplicación, ni tabla, o el parámetro no está en la tabla, ¿cómo puedo hacer la cuenta? ¿Cómo hago la cuenta? Esta cuenta, la probabilidad de que la variable sea mayor estricta que 5. Bueno, tendría que sumar todas las probabilidades puntuales yo digo, bueno, ¿qué me conviene? ¿Sumar las probabilidades de los valores de la variable mayores estricto que 5 o no me conviene? Porque son infinitos. Tendría que sumar la probabilidad puntual en 6 más la de en 7 más la de 8 y me queda una suma infinita. No sé trabajar con esas cosas, no sabemos trabajar con sumas infinitas que se llaman series. Entonces lo que hago es, también por el complemento, y no me queda otra que calcular a mano, o hacer la cuenta a mano de esta probabilidad. ¿Y qué tendría que hacer? La probabilidad en exactamente 0, más la probabilidad en exactamente 1, más, y así siguiendo, en 2, en 3, sigo acá abajo, en 4, hasta 5. La última sería la probabilidad en 5. ¿Sí? Entonces esto es 1 menos, ¿y cómo hago? ¿Qué es la probabilidad? ¿Cuánto era esta probabilidad? Y es la fórmula que teníamos por acá arriba. ¿Dónde la escribí? Ah, no, acá. Acá lo voy a redondear a esta fórmula, y donde el lambda ahora es 16, porque estoy con la variable de primero en 0, después en 1, o sea que tendría que ir aplicando la fórmula en cada término. En el primer término sería e a la menos lambda es 16 el lambda por 16 a la 0, porque lo estoy evaluando en 0, sobre 0 factorial. Esto es 1, ¿no? 16 a la 0 sobre 0 factorial es 1. Más, evaluada en 1 sería e a la menos 16 por 16 a la 1 sobre 1 factorial, que es 1, más en 2, etcétera, después me queda e a la menos 16, y tendría que hacer toda esa cuenta en las distintas maneras que puedo proceder para calcular una probabilidad con la distribución de Poisson. Lo mismo con la binomial. Lo que pasa es que en la binomial la fórmula es otra, pero si yo tuviera una variable con distribución binomial que tengo que calcular esta probabilidad de que sea estrictamente mayor que 5, también tengo estas distintas maneras de hacerla, ¿sí? O usando la aplicación o escribiéndola por el complemento para fórmula. Lo único que en la binomial, como el rango es finito, también podría hacer la probabilidad inicial esta de mayor estricto en forma directa, porque los valores de la binomial son finitos, es un rango finito, entonces no tengo una suma de términos infinita. ¿Se entiende? Bueno, no sé si los mareé demasiado o entendieron. No, Bien. No sé qué otra duda que hayan tenido ustedes. Díganme. No sé si... Yo el chat no lo estoy mirando. No sé si me están escribiendo en el chat. A ver, esperen que lo veo. No. Bueno, acuérdense que esta consulta es para que ustedes pregunten dudas. Bueno, yo a partir de una duda me empiezo y me extiendo, pero no sé dónde quieren que profundicemos algún tema. Díganme.
No, no hay preguntas. Yo no. Bueno, los demás. Los demás no tienen nada que preguntar. ¿La binomial la entendieron bien? Yo sí creo que sí. Va bien. Bueno, Muchas gracias, profe. no, de nada. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, chao, chao. ¿Los demás no quieren preguntar nada, chicos? Bueno, si no hay preguntas, ¿vieron todos los videos? ¿Se entendieron? ¿De la práctica no les quedó nada sin hacer? ¿Todo lo entendieron todo? Bueno, entonces cortamos acá, si no hay preguntas. Díganme ustedes. Yo la única duda que tenía era la que le dije al principio de la clase. Ah, bueno, entonces cortamos acá, si no hay más preguntas. Como ustedes quieran. Bueno, entonces nos vamos. Bueno, profe, Seguro. No, seguro, ¿no? Bueno, listo. muchas gracias, que Chao. tengan buenas tardes. Igualmente para vos y ustedes.